En esta oportunidad nosotros les vamos a presentar nuestro trabajo, nuestro examen final de inteligencia artificial. Em, los integrantes del grupo son Luis Comte y quien les habla Ricardo Guevara. Siguiente, por favor. Bueno, en estos tiempos de pandemia, las ventas online han aumentado a gran cantidad. Entonces, esto ha generado que muchas empresas implementen sus tiendas virtuales, ¿no? Sus aplicaciones de e-commerce. Eh, Eso ha hecho que también los usuarios cambien su forma en la que adquieren un producto. Y antes, quizás la forma en la que decidían si comprarlo o no era viéndolo y tocándolo. Ahora, un punto que en lo que se fijan antes de comprar es en los reviews de otros compradores o gente que ha comprado antes el producto o que lo ha tenido. Entonces, antes de comprarlo, eh, toman esto en consideración. Entonces, es por eso que nosotros hemos decidido implementar a través del procesamiento de lenguaje natural y redes neuronales, eh, una herramienta que pueda clasificar e identificar si un comentario de un producto es bueno o malo. Y bueno, los pasos que se siguieron para llegar al objetivo, básicamente, bueno, se utilizaron varias técnicas, que fue el procesamiento del lenguaje natural, a la creación de un dataset pequeño, utilizando, bueno, básicamente etiquetando manualmente, la creación de un dataset grande, utilizando el aprendizaje no supervisado, y después utilizando el aprendizaje supervisado, o sea, redes neuronales multiperceptron, para hallar métricas y ver qué tan bueno es clasificaban o predecían esos datasets. Y bueno, acá en el Jupyter Lab podemos ver un poco cómo se siguió el paso. Y básicamente lo que se hizo al principio fue, nosotros cogimos un dataset que encontramos en internet, que básicamente era un dataset que contenía básicamente reviews de productos en Amazon, varios reviews con su ID, el texto y algunas columnas más. Pero en nuestro caso lo que nos interesó fue justamente el texto de review. Con ese texto de review pudimos iterar todo el dataset y conseguir un corpus, que básicamente es el conjunto de todos los reviews de ese dataset. Con el corpus ya empezamos a aplicar los pasos de procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Como tokenizar, eliminar los stop words, que en este caso fueron stop words en inglés, porque estamos utilizando el idioma inglés, tokenizando, bueno, eliminando los stop words, hallando equivalencias. Por ejemplo, en nuestro contexto tenemos una equivalencia que es de tecnología, que es, por ejemplo, apps, power supplies, monitores, GPU, CPU, todos de repente como que cae bajo el umbrella de tecnología, ¿no? Y cosas como, también otras equivalencias como bueno, malo, que ahí hay sinónimos como amazing, really good, responsive, esos son sinónimos, por ejemplo, de una, bueno, equivalencia good. Hallamos las equivalencias y bueno, después de esto aplicamos derivación regresiva. En nuestro caso decidimos aplicar derivación regresiva debido a que no, uy, debido a que no nos interesa, o sea, como estamos viendo si el review es bueno o malo, no nos importa exactamente lo que quiere decir el usuario, sino nos importa el contexto, cómo lo dice. O sea, es como un tipo de análisis de sentimientos, supongo. No nos importa exactamente lo que quiere convey el usuario, lo que quiere transmitir, exactamente como que de forma exacta, sino nos interesa más o menos como si es bueno o malo, ¿no? Como las vibras, supongo, del review o algo así. Después de hacer la digresión regresiva, se creó el Bag of Words. Y el Bag of Words, como usted sabe, como un tipo de dataset, básicamente, donde las columnas son los tokens y el valor de esa columna por fila es cuántas veces ese review como que se repiten esos tokens. Así que en el review 1, si dice good 10 veces, en la columna de good va a tener 10, ¿no? Y básicamente para crear el backward se hizo todo ese proceso, se creó una función para hacer todo ese proceso, pero se le hizo a cada fila, en vez de todo un corpus, se le hizo a cada fila y básicamente de ahí se creó el backwards, que fue el dataset con cual creamos los otros datasets. Después, para hacer el dataset pequeño, solo cogimos las primeras 100 reviews
bueno, los etiquetamos manualmente debido a que, bueno, eso fue una parte del trabajo. Lo etiquetamos manualmente y conseguimos un dataset pequeño de 100 filas. Y después, para crear la creación del dataset grande, básicamente cogimos 1500 filas y esto se la metimos a un mapa no autoorganizado, básicamente con una arquitectura de X10 y E10 y un learning rate de 0.5 para básicamente que nos bote un dataset clasificado utilizando aprendizaje no supervisado. Y con eso ya teníamos los dos datasets. Y bueno, acá puede ver el vector de características. El dataset en sí tiene 28 28, perdón, acá hay un typo, de verdad tiene 27 características y tiene un feature que es un feature binario de 0 a 1, donde 0 es un review negativo y 1 es un review positivo. Y bueno, después de eso, ya con esos dos datasets se hicieron las métricas para las tres redes neuronales. En nuestro caso, nosotros hicimos 3 tipos de arquitecturas. Una arquitectura con 2 capas ocultas, donde hay dos neuronas en la primera capa oculta, 4 en la segunda, un número de épocas de 2000, un learning rate de 0.07 o 7% y una función de activación de identidad. Y bueno, por la segunda utilizamos esta, que era dos neuronas en la primera, 2 en la segunda, un número de épocas de 500, un learning rate de 10% o 0.1 y una función de activación de ReLU. Para la tercera arquitectura utilizamos 3 capas ocultas, 646, un número de épocas de 5000, un learning rate de 5% y una función de activación logística o sigmoidal, como vimos en clase. Y bueno, básicamente la métrica que utilizamos fue F1, ¿no? Que es como un promedio entre precisión y recall. Y básicamente el muestreo que utilizamos fue cross-validation con un K constante de 10. Bueno, no constante, un K de 10. Así que se hizo 10 veces este cross-validation y salieron como que 10 scores. De esos 10 scores salieron el promedio y eso es la métrica que utilizamos, el score. Y bueno, la red que tuvo mayor puntaje fue la 3 con un score de 0.83 o 83%. Y bueno, eso es, supongo que eso es todo el trabajo. Y bueno, la red neuronal 3 fue la ganadora. Y bueno, ahora un poco para que mi compañero Ricardo hable de los resultados. Bueno, disculpe profesor, no resultados sino más bien conclusiones. Bueno, se concluye que utilizando los mapas autoorganizados, es decir, aprendizaje no supervisado, podemos analizar una mayor cantidad de datos, ya que utilizando este aprendizaje no supervisado no se tiene que eh, etiquetar manualmente cada fila. Eh, con esta técnica del lenguaje no supervisado se puede hallar patrones no obvios, pero debido a esto el resultado no es como que el más esperado, o no es la clasificación óptima. Profesor, y bueno, la segunda cosa que se concluyó fue de que la tercera red neuronal fue la que tuvo mayor score, y eso se debe mayormente a que tuvo un learning rate bajo, mientras un número de épocas alto. Así que básicamente le damos tiempo, o sea, la red neuronal da pasos pequeños para la respuesta, pero debido a que da pasos pequeños, nosotros le estamos dando un buen tiempo para que él pueda encontrar la respuesta. Así que esa combinación justamente de learning rate bajo y épocas altas es probablemente lo que ha hecho que esta red neuronal sea la que tenga las mejores métricas. Bueno, y aparte de tener 3 capas ocultas y un mayor número de neuronas por capa oculta. Y bueno, ese es todo, profesor. Muchas gracias por el tiempo. Bueno. Gracias.